Buenas noches para todos, el Señor los bendiga. Hoy quiero invitarlos a que me acompañen a dos versículos de la palabra de Dios. Uno es Éxodo 34 y el segundo es Jeremías 17. Quiero orar por ustedes mientras buscan esos versículos. Amén. Padre Celestial, hoy vengo delante de ti, Señor. Hoy vengo a presentar nuestras vidas, Señor. Hoy vengo a poner nuestro corazón delante de ti, Señor. Examínanos, Padre Celestial, examina nuestros corazones. Límpianos de toda obra muerta, Señor. Enséñanos a amarte, a respetarte, a honrarte. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Quiero que me acompañes primero al capítulo de Éxodo, capítulo 34, y desde el versículo 27. Dice así: Jehová habló a Moisés: escribe estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches. No comió pan ni bebió agua. Y escribió en tablas la palabra del pacto, los 10 mandamientos. Y aconteció que descendió Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano. Al descender del monte no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía. Después de que hubo hablado con Dios, y Aarón y todos los hijos de Israel mirando a Moisés, he aquí que la piel del rostro era resplandeciente. Y tuvieron miedo de acercarse a él. Entonces Moisés los llamó, y Aarón y todos los príncipes de la congregación volvieron a él. Y Moisés les habló. Después se acercaron todos los hijos de Israel, a los cuales les mandó lo que Jehová había dicho en el monte Sinaí. Y cuando acabó Moisés de hablar con ellos, se puso un velo en su rostro. Cuando venía Moisés delante de Jehová para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía. Y saliendo, decía a los hijos de Israel lo que era mandado. Y al mirar los hijos de Israel el rostro de Moisés, veían que la piel de su rostro era resplandeciente, y volvía a Moisés a ponerse el velo sobre su rostro, hasta que entraba a hablar con Dios. Amén y amén. Ahora, mis hermanos, quiero que me acompañen a Jeremías. Capítulo 17 y versículo 5, por favor. Dice así: así ha dicho Jehová: maldito el varón que confía en el hombre y pone carne en su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto, no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales, en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Bendito el varón que confía en Jehová, cuya confianza es Jehová, porque será como árbol plantado junto a las aguas, que junto a las corrientes echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde en el año de la sequía, y no se fatigará, ni dejará de dar fruto. Amén y amén. Bueno, este capítulo de Éxodo para mí es muy maravilloso. Me encanta leerlo porque
muestra cómo Moisés, cuando entraba al monte Sinaí, cuando buscaba a Dios con todo su corazón, cuando se apartaba para Él, su rostro resplandecía. No sé si te fijaste, pero dice que Él duró 40 días y 40 noches ayunando en la presencia de Dios. Eso me impacta. Y cuando Él baja, dice la Biblia que desciende con las tablas del testimonio. Es su palabra, con la palabra de Dios en su mano. Quiero explicártelo. Moisés, su rostro resplandecía cuando oraba delante de Dios, cuando lo buscaba, cuando tenía intimidad con Él, cuando ayunaba y cuando leía la palabra de Dios. Después de salir de su lugar secreto, de la habitación de Jehová, como en mi caso, su rostro resplandecía. Tenía algo diferente delante de todas las personas que están alrededor de él. Yo no sé si te ha pasado a ti. A mí me pasa que cuando yo salgo, hablo con las personas, la gente me dice: Juan, tú tienes algo diferente. Y yo nunca les digo sí. No, yo les digo: yo no tengo algo. Yo tengo a alguien. Tengo al Espíritu Santo de Dios conmigo. Y yo no sé si te das cuenta, pero esa luz en su rostro me demostraba que Moisés era lleno del Espíritu Santo de Dios. ¿Qué evidencia tengo de esto? Bueno, si tú me preguntas por evidencias, quiero contarte que cuando en Hechos 6, cuando se escogieron a los diáconos, Esteban, dicen que él era lleno del Espíritu Santo y que hacía señales y prodigios. Pero ahí en el 15, Hechos 6:15, cuando él se presenta ante el Sanedrín, todos los que habían crucificado a Jesús, la palabra dice que cuando entra a la presencia de ellos, dice que su rostro era como el rostro de un ángel. Exactamente, dice: entonces todos los que estaban sentados en el Sanedrín, al fijar los ojos en él, vieron el rostro como rostro de un ángel. Era resplandeciente. ¿Y sabes? Esto me muestra que este hombre conocía las escrituras, que navegaba en las escrituras. No solo por eso, porque esta era la evidencia, pero la mayor revelación es cuando les habla. Un hombre lleno de la palabra de Dios en su corazón. Un hombre lleno del Espíritu Santo. Estoy seguro que era un hombre de ayuno. Por eso también sé que Moisés era lleno del Espíritu Santo. Porque él duró 40 días sin comer, 40 días y 40 noches en ayuno. Porque Dios estaba con él. Eso es intimidad, oración. Y él bajó
con la palabra de Dios en su mano, las tablas de la ley. ¿Y sabes? Hay algo que me entristece, porque él escondía su rostro resplandeciente, escondía su conocimiento, su sabiduría, para que los demás no tuvieran temor, para que no se asustaran, para que no tuvieran miedo. Y eso me entristece. Pues Pablo, en 2 Corintios 3:12, dice: así que teniendo tal esperanza, usamos de nuestra franqueza, y no como Moisés, que poniendo un velo en su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran a fin de que ellos habían de ser abolidos. Pero el entendimiento de ellos es embotado, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún en el día de hoy, cuando leen a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. ¿Y sabes? A veces nosotros tapamos ese cristiano que hay en nosotros, ese hombre de Dios que Dios tiene, para que cada persona que está alrededor tuyo sea transformado por su gracia. Pero nosotros encubrimos nuestro rostro, no oramos, no leemos la palabra de Dios, no ayunamos. Y eso me impacta, porque nosotros deberíamos demostrar el poder de Dios como Esteban, como Moisés, que hacían señales y prodigios y eran llenos del Espíritu Santo. Así que hoy vengo a ti, porque tú sientes en tu corazón que eres un hijo de Dios y no puedes permitir en tu corazón la pereza de leer la palabra de Dios. Hicieron una encuesta, y es una triste encuesta, a los cristianos. A todos los cristianos mayores de edad le preguntaron cuánto leían la Biblia. Y solo el 5% dijo que leían la Biblia. Ahora, después de hacer esa prueba con los mayores, fueron a los jóvenes. Y solo el 1% de los jóvenes lee la palabra de Dios. ¿En qué momento hemos tapado nuestro rostro al mundo, a que el mundo vea lo que somos como cristianos? Eso es parte fundamental del cristianismo. No podemos olvidarlo, pues la palabra nos muestra que el orar, el leer la palabra de Dios es muy importante. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Eso lo dice Salmos 119, perdón. ¿No quieres tropezar? Lee la palabra de Dios. ¿Quieres tener sabiduría? Lee la palabra de Dios. ¿Quieres hablar de Dios? Tienes que obligado leer la palabra de Dios. Eso es una parte fundamental de nosotros, los hijos de Dios. Es como si te casaras con una mujer o un hombre. Van y se casan y cada uno se devuelve a su casa. No es lógico. Tú eres un hijo de Dios y tienes la obligación de leer la palabra de Dios. Pero también tienes la obligación
de orar, de ayunar. Porque Pablo nos lo dice abajo de lo que te dije hace un instante. Por tanto, todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria a la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Y es que cuando tú estás en la presencia de Dios, vas siendo transformado de gloria en gloria, en gloria en gloria, y vez tras vez que entras, te pareces a la presencia de Dios por el Espíritu Santo. O sea que tú también puedes resplandecer. Yo te puedo decir que sí. Mira, hay un predicador, Jonathan Edwards. Yo no sé si tú lo has escuchado alguna vez. Pero si lo has escuchado alguna vez en tu vida, sabrás que él escribió una predicación que se llama Pecadores en las manos de un Dios airado. Y su biografía dice, ojalá ustedes la puedan leer. La biografía de él dice que un día él fue a una ciudad, a una población, a predicar esa enseñanza. Y cuando él estaba enseñando que solamente la mano de Dios nos sostiene de caer al infierno y que él está airado con aquellos que no hacen su mandato, empezó la gente a gritar e interrumpieron a Jonathan Edwards. Y es que Jonathan Edwards no predicaba, él leía sus sermones. Él escribía su sermón y cuando se colocaba en la tarima, ponía su sermón allí y solo leía. Él no predicaba, solo leía lo que había escrito. Y los gritos de toda la gente que estaban allí en esa congregación alertaron a este hombre y volteó a mirarlos. Y la gente se cogía de las sillas, de las columnas de la iglesia hasta de las paredes, porque sentían que se iban al infierno. Así que él detuvo su predicación, tuvo que bajar y empezar a orar por ellos para que recibieran al Señor Jesucristo en sus corazones, para que el velo que había en sus corazones fuese quitado. Eso dice su biografía, pero lo que algunos de ustedes o la gran mayoría no sabe es que antes de que él empezara a escribir esa predicación, después de que la escribió, se encerró una semana en oración y ayuno. Después de haberla escrito, leyendo la palabra de Dios. Ahora, alguien que estuvo en esa reunión, los entrevistó a todos. Y muchos de ellos decían que cuando Jonathan Edwards salió a la tarima, su rostro era como de un ángel. ¿No les impacta? Él resplandecía por la presencia de Dios alrededor de él. La gente lo podía ver. ¿Jesús resplandece? Sí, Jesús resplandece. ¿Cómo lo sé? Bueno, por eso es tan importante que tú leas la palabra de Dios. Porque en Marcos, en Lucas y en Mateo nos muestran un momento de gloria, que es la transfiguración de Jesús. En esos días iba Pedro, Jacob y Juan.
y los llevó aparte a un monte alto y se les transfiguró delante de ellos, dice la palabra. Su ropa, su rostro resplandecían como el sol, dice la palabra de Dios. Y le apareció Moisés y Elías a su lado y hablaba con ellos. Y Pedro con Juan y Jacobo estaban atónitos al ver a Jesús resplandecer. Así que Pedro le dice: Señor, déjame te hago una enramada para ti, para Moisés y para Elías. Y cuando él dice esto, dice la palabra que vino una nube y les hizo sombra. Y esa nube se oyó la voz de Dios que decía: este es mi Hijo amado, a él oí. Mis hermanos, somos transformados de gloria en gloria como en un espejo en la presencia de Dios. Si tú no lees la palabra de Dios, ¿qué va a pasar con tus generaciones? ¿Has pensado eso? ¿Cómo le vas a explicar tantos testimonios que hay allí como estos que te he dado? ¿Cómo vas a unir cada punto y explicarle a tu descendencia? ¿Qué vas a esperar de tu descendencia si actualmente los hombres que van a la iglesia, solo los hombres y las mujeres, solamente el 5% leen la palabra de Dios? ¿Y los demás qué? ¿Qué pasó con el 95%? Y ahora sus hijos, los hijos de esos hombres, solo el 1% lee la palabra de Dios. ¿Por qué permitimos la decadencia en nuestros hogares? Tú, como cabeza de hogar, si eres hombre sacerdote de hogar, si tú eres una mujer que eres la única que crees en tu hogar, bueno, el manto está sobre ti. Pero si son pareja cristiana, ¿qué esperan para enseñar a sus hijos la palabra de Dios? ¿Por qué permiten pasar tantos años en el cristianismo y nunca haber leído la Biblia completa? Mis hermanos, necesitamos una renovación de espíritu. Necesitamos al Espíritu Santo en nuestros corazones para que nos avive, para que nos despierte. Yo no sé si tú sientes el dedo acusador en tu vida, porque nosotros no podemos permitir que nuestras descendencias caigan al infierno por causa de nosotros. Tus hijos te deben ver orar, te deben ver leer la Biblia todo el tiempo. Si te preguntan, dame un panorama bíblico, ¿lo puedes hacer? ¿Sabes qué es un panorama bíblico? ¿Me podrías hablar de la historia de Israel? Si tu respuesta es no, es porque no has leído la palabra de Dios completa. Yo hoy te exhorto desde el corazón de Dios a ti, para que lo busques, para que lo anheles, para que tu corazón no se embote ni quede cubierto por un manto. Hoy es el día de salvación. Yo hoy te hablo a ti que estás sintiendo en tu corazón esa vergüenza, esa presión, esa incomodidad. Porque tú sabes
que nos hemos vuelto cristianos solo de nombres, pero no buscamos a Dios, no leemos la palabra de Dios, ni ayunamos. Pero ¿sabes? Hoy es día de reconciliación con Él. Y la palabra dice que solo Cristo es el que quita ese velo de nuestros corazones. Así que si tú quieres, si tú deseas conocer a Jesús, si quizás vas a una iglesia pero no eres un hombre o una mujer entregada a la oración, ni siquiera lees la Biblia, este es el momento. Quiero que hagas esta oración conmigo, pero hazla con todo tu corazón, porque hoy será un nuevo amanecer para ti. Quiero que le digas: Señor Jesús, hoy te pido perdón por mis pecados. Perdóname por alejarme de ti. Hoy quiero reconciliarme contigo. Te invito a morar en mi corazón. Perdóname porque no leo la Biblia, porque no oro, porque no ayuno. Pero hoy me presento a ti y hago pacto contigo, Señor, de buscarte en oración, de buscarte en las Escrituras, de aprender de ti, de ayunar para poder sentirte. Hoy entrego mi corazón a ti y me rindo a tus pies y me vuelvo a ti en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, toma esa decisión. No puedes ser un creyente de Dios sin conocerlo. No puedes ser alguien que no lo conoces. Hoy te invito a que te suscribas a este canal. Si esta palabra tocó tu vida, por favor dale un like. Compártela a aquellos cristianos que estamos cayendo en la decadencia. Estamos en tiempos malos y es necesario hacer esto. Es obligatorio. El Señor me lo ha estado diciendo todo el tiempo. Y te voy a pedir que pongas un amén en los comentarios o me escribas lo que quieras. Yo voy a estar allí leyendo todo y quiero contestarte todas las preguntas que tengas con respecto a esto. Mis hermanos, Dios los bendiga. Recuerden que hay un Dios poderoso que escucha todas sus oraciones. No se olviden de Él. Amén. Dios los bendiga.